Yo soy Mauricio Rodríguez, soy profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y soy vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento de la pandemia de COVID? Me preocupa la velocidad con la que vaya a responder la población. ¿Responder a qué? A las acciones que vaya que haber, o sea, que haya que ir tomando y haciendo. Que puede ser que se tarden un poco en caer las instrucciones ya en la ejecución. Hay que tomárselo en serio, ¿no? Hay que tomárselo en serio. Digamos, es una historia que hemos visto en, pues podríamos decirlo ya en varios actos. Está el primer acto en China, una situación localizada, dramática, que hicieron todo para contener ahí lo que pudieron, ¿no? Y un segundo acto de los países vecinos y Europa, digamos, ¿no? Como los países vecinos de China tuvieron que contener la epidemia localmente. Y que se tardaron muchos países. Se tardaron algunos en reaccionar, cada uno ha ido reaccionando a lo que tiene. Entonces ahí, esos dos actos nos han ido poniendo la obra a la vista y estamos viendo el desarrollo en Estados Unidos, que todavía ellos van algunas semanas adelante de nosotros. Entonces también, pues sí, es como decir, ok, hay un punto en el que la sociedad va a tener que responder con seriedad, con responsabilidad, ¿no? Hacer caso de las indicaciones, hacer caso de las instrucciones. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Hay dos ejemplos importantes que ya se vieron, pues, dramáticos, ¿no? O sea, en Italia les dijeron, espérense ya, quédense en sus casas y ya vacaciones de una vez, y se fueron de vacaciones. Y se salieron un fin de semana también, y los franceses hicieron algo parecido. Entonces, y tuvieron después un problema de contagios importantes. Entonces, esa parte sí hay que estar muy conscientes en México, que ese error que cometieron, si lo queremos ver así allá, no vaya a pasar acá. Y no hay que perder de vista en que las epidemias van desfasadas, ¿no? O sea, las epidemias, cada país lleva su epidemia. Claro. Entonces, no podemos aplicar las medidas de Italia, pues porque no somos Italia, ni las de Estados Unidos porque no somos Estados Unidos. Ellos llevan otros tiempos. Pero podemos aprender de sus experiencias. Debemos de aprender. Eso, sí. Hablé contigo esta semana, sí, ¿no? Y coincidimos en que nos preocupan mucho, se ha dicho, las personas mayores, pero sí, también las personas con discapacidad. Así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con personas mayores y personas con discapacidad? ¿Qué es lo que ya deberíamos estar haciendo? De hecho, hay un gran grupo, ¿no? Que decimos los vulnerables, los más vulnerables, que son los adultos mayores, las personas con discapacidad, y yo hasta sumaría a esa bolsa algunas situaciones que se pueden considerar como más vulnerables, los padres y madres solteros, ¿no? O solteras, que están como en una situación que van a tener que hacer una cuarentena con los hijos solos, ¿no? Y que puede representar eso una situación potencialmente, pues no delicada, pero de mayor vulnerabilidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, los más vulnerables, ahorita ya hay que protegerlos más. Hemos tenido tiempo ya de identificarlos. ¿Quiénes son los mayores de 60? ¿Quiénes son los que tienen alguna enfermedad de base? ¿Quiénes son, no? Y estamos, ya los identificamos, ya sabemos dónde están, y tener una estrategia para ver cómo los vamos a ayudar, ¿no? Por un lado se plantea el asunto del distanciamiento social, pero eso no debe de significar olvido y abandono, sino al revés, tiene que significar estar en contacto vía otros medios, porque también hay un tema de salud mental que hay que atacar, ¿no? Sí. O sea, que hay que... Y hay que fortalecer esa solidaridad social que la hemos visto y la hemos vivido. Hay que apelar a ese recuerdo. Tenemos una resiliencia del sismo del 85, del sismo de hace 2 años, ¿no? También pues hay una solidaridad ahí que sí la tenemos y que hay que ponerla en práctica ahora en un escenario distinto, pero que sí la debemos de ver en los siguientes días, ¿no? Decías, las personas con discapacidad son más vulnerables, pues porque
podrían tener problemas de movilidad, por ejemplo, porque una persona ciega, aunque se pueda mover de manera muy familiar, en crisis cambian las cosas, se puede digamos, caer, en situaciones ¿no? de emergencia o de crisis, cambian hasta físicamente las cosas, ¿no? Claro. En los hospitales seguramente puede haber un momento en el que la recepción de algunos pacientes sea en otro lugar afuera, en los estacionamientos, en las puertas, ¿no? O que haya señalizaciones específicas o indicaciones auditivas. Claro. Que las persona personas sordas no escuchen. No la va a escuchar, o una persona ciega va a ir siguiendo las líneas que sí estarían marcadas en el hospital habitualmente para que sigan las rutas, ¿no? Sí, y la señalética para que toquen en braille los letreros de qué piso están y eso. Pero en una situación de emergencia seguramente no. Y entonces eso implicaría que dependan de una persona más, que los esté cuidando, que los esté ayudando y que necesitarán eso. Ya no digamos los que tienen movilidad limitada, ¿no? También. Porque y los que tienen una condición de salud o una enfermedad de base, además. Exacto, que se les puede descompensar, ¿no? Una cosa física y también quizá una cosa también mental que pudiera comprometer la capacidad de respuesta, ¿no? Una persona, por ejemplo, que no tolere espacios abiertos, que no tolere mucho ruido. Una persona con trastorno del espectro autista que pudiera ser un poco más complicado comunicar, un poco más complicado diagnosticar, ¿no? Incluso pedir ayuda o algo así. O sea, toda la esa población gente sorda, que no hay suficientes intérpretes, ¿sí? ¿no? No tenemos una línea de texto para que puedan hablar. Indígenas que hablen alguna lengua y que estén aquí en la ciudad porque aquí viven o aquí trabajan. O sea, todas esas poblaciones tenemos que visibilizarlas para que las protejamos entre todos. Cada quien tiene a alguien de esos cerca, pues es momento de pensar en cómo les podemos ayudar, ¿no? Entonces la idea es no acercarse. Es verdad, Mau, que los niños, aunque tienen síntomas menores, son los que más fácilmente contagian a las personas mayores. Es decir, que es una pésima idea dejar a los niños al cuidado de sus abuelos en este momento. Quizá, no sé si decir que son los que más contagian y algo. O sea, lo que sí se ha visto es que son los que menos desarrollan la enfermedad y de manera importante, menos, ¿no? O sea, hay muy pocos casos graves. Hay por ahí un muerto en China, una cosa así muy, muy poco importante en términos de la gravedad de la enfermedad, sobre todo a los menores de 10 años, ¿no? Ellos sí pueden desarrollar la enfermedad leve, que incluso se las confundamos como con un catarro, que les dure menos tiempo, pero que sí sean contagiosos, ¿sí? Entonces, pues no hay que acercárselos a los adultos, sobre todo a los adultos mayores. ¿No? Y a las poblaciones vulnerables, porque pudiera ser que el niño está bien incluso pues, sin mayor sintomatología o algún problema así, y que sí pudiera estar contagiando, ¿no? Sobre todo en el momento en el que vamos a tener como la transmisión del virus en la comunidad ya, que es la fase 2. como la parte 2, tirándole ya hacia la 3, porque ya va a haber una circulación del virus en la comunidad. No hay que perder de vista que eso va a ocurrir. O sea, no hay... Sí, claro, no hay vuelta atrás, ¿no? Nadie lo ha frenado en el mundo, no, digamos, hay un proceso biológico del virus, una condición biológica del virus que le tiene las puertas abiertas a nivel biológico. O sea, ese virus es nuevo en la naturaleza, no lo conocía nadie en su sistema inmune, y entonces va a pasar. Lo que queremos es que pase de manera ordenada, que pase lo más despacio que se pueda, que los contagios sean lo más espaciado que se pueda. Sí, porque si no corre peligro de colapsar el sistema de salud, ¿no? Exactamente. Y ahí empiezas a atender mal a los pacientes, empieza a haber otras fallas y empiezas a fallar en los otros enfermos de las otras enfermedades que también están con necesidad de los hospitales, ¿no? ¿Se han manejado las cosas bien, según tú? Pues se ha trabajado desde los primeros días de enero en esto. Técnicamente hay muchas cosas ocultas a la simple vista, pero que son trabajos que se han hecho, que los están haciendo y que los han hecho también en el brote de ébola, se han hecho también, o sea, son respuestas epidemiológicas que poco a poco fue cobrando más visibilidad hasta los últimos días, que ha tenido una visibilidad gigante,
¿no? Pero antes ha habido una preparación muy importante para fortalecer la capacidad de diagnóstico, para implementar en los estados, en muchos otros hospitales, en una red de hospitales privados también, que haya ahí capacidad de diagnóstico, información a la comunidad, capacitación a los médicos, preparación en algunos hospitales para pues, ahí reacondicionar, o sea, y aislar a los enfermos. Aislar a los enfermos y al mismo tiempo de ir siguiendo cómo va la epidemia por todos lados, y conservar la economía lo más funcional que se pueda y la respuesta social lo más funcional que se pueda. O sea, es como una mesa de 3 patas que pues está ahí justamente ahorita en el equilibrio, ¿no? Entonces, mantenerse atento a las noticias, lavarse muchísimo las manos, mantenerse atento a las noticias, no difundir información falsa, poco confiable, ¿no? Sí. Incluso esto de ¿será cierto? Bueno, de entrada. Te lo mando por si es cierto. Sí, no, por favor. Ya ahorita ya no. También ya ahorita desprenderse un poco de las imágenes y todo lo que estamos viendo, leyendo de lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, porque no sabemos esas situaciones, también creemos que ya están aquí y ya nos cansamos de la cuarentena italiana y todavía no empezamos la nuestra, ¿no? O sea, como esos detallitos que sí a la gente no deja de ser ahí una llegada de información difícil de procesar. Aislar a los enfermos, que no contagien, que se pongan un cubrebocas, que se usen gel en las manos. Los enfermos. Los enfermos. Ellos son los que tienen que usar cubrebocas. Los sanos no. Los sanos hasta les puede salir contraproducente, ¿no? El gel con alcoholito al 70%, y si no hay gel, porque probablemente ahorita se terminó en algunas tiendas y en lo que se reabastecen, etcétera, agua con jabón. Mantener la sana distancia, sobre todo con los más vulnerables. Ahorita ya no sacar a los más vulnerables, a los centros comerciales, a los restaurantes, a los bancos, a las plazas, a los parques. Ahorita ya no. Ahorita ellos ya vamos a guardarlos, ya casi vámonos todos a preparar para guardarnos, porque justamente lo que queremos hacer es que los que vayan estando enfermos cursen con la enfermedad en su aislamiento, no se van a complicar la gran mayoría, y vayamos evitando los contagios y que vaya pasando lo más controlado posible. Perfecto. Pues muchas gracias, Mauricio, por venir. Espero que nos volvamos a ver pronto. Pues sí, yo espero. Bien, pronto y para hablar de otros temas también. Sí, ¿no? Cuando menos para seguir hablando de por lo pronto, y luego ya metemos otra cosa en la agenda. Muchas gracias. Hay más de esta entrevista con Mauricio Rodríguez y como siempre yo los espero en Facebook, en Twitter, en Instagram.